Damos toda la gloria y todo el lugar, Señor. Hoy te pido que tú seas el que hables, que tú seas el que ministres, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos que tú seas el que vengas y enseñes, Señor, y redargullas, Señor, y nos enseñes a todos, Padre. Yo solamente soy un instrumento tuyo. Quiero ser un instrumento de tu gloria útil para ti, Señor. Ven, Señor Espíritu Santo, y habla a través de mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a Gálatas 2. Quiero decirles que no sabía qué compartirles el día de hoy. Hemos estado los miércoles que estamos conectados en Facebook, como que todos los temas han tenido como cierta secuencia o cierta relación. Y el miércoles que estábamos platicando, me sorprendí que el tema que vimos el domingo pasado, que terminamos viendo que cuando se te olvidan ya esos rudimentos, caes en la apostasía, pues es lo que se habló en la iglesia del pastor que nos cobertura. Y entonces, dije, Señor, ¿qué sí que tú estás hablando? Y el próximo miércoles el tema que va a ser eso, va a ser la apostasía. Por eso hoy dije, es algo que quería hablar, ciertas características, pero pues como se va a hacer el miércoles, pues no quiero como repetir o reanudar, seguir repitiendo. Vamos a Gálatas 2 y vamos a leer prácticamente todo el capítulo. Aquí Pablo está hablando, el apóstol Pablo, y habla de que le dice a los Gálatas que lo importante es las nuevas en Cristo, ¿no? Y que no confundirse de esa sana doctrina, de lo que es la raíz de la sana doctrina. Y aquí vemos, vamos a leerlo. Yo se los voy a leer en esta traducción. Esta traducción es traducción viviente, no es lenguaje actual. Yo les pediría, a mí me ha servido mucho, les pediría a quien pueda y quien tenga acceso a que se bajen en su celular esa traducción del lenguaje actual, o nueva traducción viviente. La Biblia no es que sea otra versión, bueno, sí es otra versión, pero bueno, es otra traducción, pero es muy claro. Hay cosas que no entendías quizás en una Reina Valera, o se te hacía complicado ciertas palabras, porque es eso. Aquí es tan claro que no hay duda a decir a qué se refiere cuando dice algo, ¿no? O sea, cuando dice esto, ¿a qué se refiere? ¿No? Pero vamos a Gálatas, vamos a leer Gálatas. Aquí viene Pablo y empieza a platicar, se los voy a ir adelantando, y que se reúne con los que en ese momento eran los apóstoles de la iglesia. Yo imagino a Pablo en una reunión de pastores y de apóstoles y así, en el tiempo actual, así, algo así, y viendo si lo que estamos hablando es la sana doctrina. Eso es lo que dice Gálatas 2. Oye, sí estamos bien, o sea, no me he desviado, sí estoy hablando y compartiendo lo importante, lo que es Dios, lo que es la palabra de Dios. De eso se trata. ¿Y por qué es importante? Vamos a ver eso, porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto o está en Egipto, es como cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando Dios les dice que los va a les va a dar libertad y los va a sacar de Egipto de esclavo. Es cuando Jesús viene a tu vida y entregas tu vida a Cristo. Pero después, si se fijan en el desierto, ¿qué les da? Les explica lo que es un tabernáculo, lo que es que mi presencia, lo importante de mi presencia, y que a donde ellos fueran, porque el tabernáculo es diferente al templo de Salomón. El tabernáculo era como un templo movible, ¿no? Donde fuera el pueblo, allí iba. O sea, lo importante es que a donde tú vayas esté la presencia de Dios, que hagas un tabernáculo, ¿no? Y les enseña en el desierto, les enseña la manera en cómo tienen que vivir, porque salían de un Egipto en donde les habían enseñado a ser idólatras, a cómo ser un esclavo, ¿no? A todo lo que no era, lo que Dios les enseña en el desierto y les da todas las instrucciones
a cómo hoy quieren que ellos vivan. Y así ahorita, en el Nuevo Testamento, ¿qué viene? Nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es cuando salimos de Egipto, pero Dios nos tiene que empezar a enseñar qué es vivir en Cristo y lo que es ser un cristiano, y es pues el Nuevo Testamento prácticamente y las enseñanzas. Y aquí dice Pablo, si les estoy enseñando bien, vamos a leerlo, yo se los voy a leer en esta traducción viviente, por favor. Dice Gálatas capítulo 2, dice: luego, 14 años más tarde, o sea, ya llevaban un tiempito en el que ya había ejercido el ministerio, ¿no? Dice, 14 años más tarde regresé a Jerusalén, otra vez con Bernabé, y Tito también vino, ¿sí? Y fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo, y durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia, y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron, ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. ¿Qué significaba que era griego? Que era un gentil, ¿no? O sea, o es judío, o eres no judío, ¿no? Y eso significaba, ¿sale? Porque aquí podía haber sido a pesar de que era mexicano, ¿no? O sea, o es judío o no judío, y el no judío es un gentil. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. ¿Cuál es lo importante de todo esto de ser cristiano? Preservar la verdad del Evangelio. Sí, preservar la verdad. Vamos a repetir. ¿Qué es la importancia de estar aquí, de congregarnos y de ser cristianos? El preservar la verdad del Evangelio, ¿sí? Y tú cuando le compartas a otro de Cristo, que tienes que preservar y cuidar la verdad del mensaje del Evangelio, ¿sale? No agregarle ni quitarle nada, ¿sale? La misma esencia de lo que es el Antiguo Testamento es la misma esencia del Nuevo, ¿sale? Al ratito les voy a proponer que leamos juntos, que ya tengo un devocional que ya traiga una serie de, va leyendo la Biblia en tal libro, pues no, pero quien se quiera agregar, quien no tenga, que hoy no sé ni qué leer y lo habla a la mitad de la Biblia o luego donde Dios me hable, quiero invitarlos a que vayamos a empezar la Biblia, porque es importante que sepamos la esencia de lo que es el Antiguo Testamento, para entender, cuando tú entiendes la esencia, para entender al Padre y conocer al Padre, cómo es su corazón, es leer el Antiguo Testamento. Si no lees el Antiguo Testamento, difícilmente, al leer el Antiguo Testamento te es revelado el Nuevo Testamento, lo ves con claridad, pero necesitas entender cuál es la esencia. En el Antiguo Testamento a veces vemos un Dios que parece que un Dios muy radical, un Dios que inamovible en lo que Él dice, y Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Nada más que ahorita estamos en otro tiempo que se llama la gracia. Y así como Eva, que pecó y creyó que si comía de ese fruto iba a morir, y dijo, no morí, así hoy creemos que por seguir pecando no morimos, pero no nos damos cuenta que estamos muertos espiritualmente. Así igual Eva. Y a mí más adelante hasta dice Eva. Vamos a leer.
Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. O sea, en su reunión, en su congreso que tuvo, y que les explicó, a ver, yo estoy predicando esto, ¿no? Fue Pablo con los meros, y le digo, a ver, yo estoy predicando esto. Y dice que en el 6, dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar de lo que yo predicaba. Dicho esto de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. O sea, pues aunque dijeran que eran los grandes líderes, los grandes apóstoles, pues qué bueno, no me afecta, yo predico esto, ¿está bien? O sea, no me limitó, a eso se refiere, no me hice chiquito ante alguien, ¿no? O sea, de chin, es que él sabe más, o no. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pero el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol de los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decía Pablo? Bueno, entonces dice que lo que estoy predicando a los gentiles es la esencia del evangelio. ¿Y cuál es la esencia del evangelio? Que Jesucristo vino, murió, fue clavado en una cruz, se fue sepultado y resucitó de los muertos. Esa es la esencia del evangelio, que Jesucristo resucitó. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la importancia de cuidar, no agregarle nada al evangelio, no sumarle nada? O como alguien cree en esto o alguien hace esto, se vaya a ofender. La Biblia dice en Timoteo que cuando tú veas que alguien está en lo incorrecto, busques decirle que está mal de una manera amable. Así dice, busca que sea de una manera amable, pero no lo dejes en su error. Es nuestra obligación, ¿sí?, predicar y hablar de la sana doctrina. No llamarle bueno a lo malo. ¿Sí? La misma esencia de lo que viene en el Antiguo Testamento viene en el Nuevo. Es lo mismo, es el mismo Dios. Dice lo mismo, lo que dice cuando ustedes leen Levítico y luego Deuteronomio, que pareciera que es la repetición, porque si tú comparas capítulos enteros, parece que dice lo mismo, pero ¿por qué no es lo mismo? A ver, díganme por qué no es lo mismo entre Levítico y Deuteronomio, que pareciera que es lo mismo. ¿Por qué? Levítico se le estaba dando al pueblo que había salido de la esclavitud y le estaba dando esas ordenanzas, ¿va? El Deuteronomio es lo mismo, pero ¿para quién iba dirigido? Para la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Ya no estaban los que habían muerto en el desierto, los que se habían quejado y murmurado. Entonces por eso se los tuvo que repetir. Parece que es una repetición, pero la Biblia no tiene errores. Pareciera que Dios lo repite. Imagínense, Dios lo tuvo que repetir porque era otra generación diferente. Una que había salido de la esclavitud, otra que había nacido o había vivido, había crecido 40 años en el desierto, viendo la bondad de Dios, la manera en que Dios les suplía literal de la nada, y que iba a entrar a una tierra prometida. Por eso Dios lo repite. Ajá. Entonces, es importante lo que Dios
ahí les estaba diciendo, yo quiero que ustedes como pueblo que están saliendo de toda esta esclavitud, de todo este pecado, de todo esto que vieron, ahora aprendan a vivir de esta manera. ¿Para quién fue? Que aquí mismo dice, ¿quién fue el apóstol de los gentiles? Pablo. Y para eso todas las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, ¿qué Dios nos está enseñando? Vienes del mundo, le has llamado bueno a cosas que son malas, que es pecado, y pecado es pecado, todo, dice la misma Biblia, termina concluyendo sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, ¿sí? Y es pecado, así como es pecado mentir, el juzgar, adulterar, y así le vas poniendo pecado, es hacer lo malo, y le llaman bueno. Ahora los psicólogos le llaman bueno muchas cosas que la Biblia dice que es pecado, que está mal, ¿sí? Entonces, Dios en el Nuevo Testamento ahora nos da toda la enseñanza cómo tenemos que vivir. Si vienes del mundo, porque todos venimos de allá, no. Dios quiere que aprendas a vivir ahora como lo que dice la Biblia. No le sumes ni le quites nada. Si la Biblia, cuando tú lees, te enfrenta a algo y dices, yo lo hago, y acá dice que Él aborrece, así yo un día leí eso, Él aborrece al que hace eso. Ay, me aborrece. Sí, me aborrece, porque yo lo hago. Tienes que tener esa conciencia de que Dios sí dice que aborrece al que hace lo malo, al que peca, y que sigue haciendo eso. La Biblia es para eso, para enfrentarte y que el Espíritu Santo te ayude a cambiar, porque Dios te perdona y dice que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Pero la Biblia es para eso, para enfrentarte a que estás mal. Todos estamos mal. Todos tenemos una concupiscencia, ya lo vimos. Y todos tenemos una tendencia a pecar diferente al de al lado, pero pecamos. Y para alguien que dice, ¿cómo es posible que haga esto? Bueno, va a haber otro que diga, ¿cómo es posible que tú hagas eso? ¿No? O sea, siempre hay alguna concupiscencia a pecar. Hay cosas de acuerdo a cómo te educaron, hay principios que te es más fácil no pecar en algo, porque son principios cuando te educan, cuando eres niño. Pero si no tuviste esos principios, pues te va a ser fácil caer en otras cosas. Te ayuda que tengas unas bases en Cristo, te ayuda a que tengas una buena educación, unos buenos principios en tu vida. Por eso es importante que lean Proverbios, son principios de vida que te van a ayudar a ser mejor persona. No son promesas. No leas y dices, aquí Dios dice que el que hay una palabra que dice, bueno, cualquier principio y lo tomes como una promesa. Son principios de vida. Normalmente si haces esto, te va a ir bien, pero no es una promesa. Sí, vamos a seguir leyendo. Gálatas 2, ahora 11. ¿Qué dice? Aquí Pablo exhorta a Pedro porque dice, oye, no manches, ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, predicas así, predicas acá, pero aquí nos dice ser de una sola pieza. Creer y hacer y vivir tu cristianismo, estés donde estés. Vamos a leer Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Pablo dice que tuvo que hablar con Pedro, ¿sale? Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, que son cristianos, que no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles y tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Aquí, ¿de qué habla Pablo?
Ah, pues está súper de cuate. Ah, bueno, no importa que tú no seas judío. ¿Y cuál era la característica de los judíos? Que Dios lo mandó a Abraham y que esa fue la marca y por eso pues dicen que son judíos. Era porque se circuncidaban, ¿va? Pero en alguna otra parte de la Biblia habla Pablo y dice pues la incircuncisión o circuncisión o no circuncisión realmente no te salva, ¿no? Aquí es una circuncisión del corazón. Entonces aquí habla de que Pedro comía con los gentiles y no le importaba. ¿Y por qué? Porque eran hermanos en Cristo, ¿no? Pero cuando llegaron otros judíos más ortodoxos, más de que yo no me puedo sentar contigo o compartir los alimentos contigo porque no estás circuncidados, porque esa era la clave, ¿no? Que no estaban circuncidados, algo material, algo físico. Pedro dijo, ay no, ya no les hago, ¿no? Ay no, que no me vayan a ver con estos y vayan a creer que yo soy cristiano, ¿no? Qué pena que me vean con esos cristianos que son así y que hablan así y mejor que no me vean y yo ya no como con ellos, ¿no? Así hizo Pedro, ¿no? Y por eso Pablo lo exhorta. Dice, oye, no, o sea, ¿qué Dios nos está diciendo? Eres cristiano aquí en la iglesia y allá afuera. Y si te encuentras a un amigo con alguien cristiano, pues no te avergüences y te vayas y como, ay, no, yo no lo conozco, ¿no? Porque eso es lo que, fíjate, está hablando un apóstol con otro apóstol. Entonces quiere decir que, y volvemos a caer en la palabra, si ves que alguien está mal, para eso es la iglesia, exhórtalo, pero ¿qué? Amablemente, así lo dice Timoteo, amablemente, no de que eres un pecador, arrepiéntete, ¿no? Amablemente, ¿va? Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Pues sí. Entonces, aguas de lo que los demás imitan de ti. ¿Qué imitan de ti? Dice, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Bernabé es el que andaba con Pablo. Y fue uno de los primeros, después de que Jesús ascendió y que empezaron a predicar, Bernabé fue uno de los primeros que salió a predicarle a los gentiles. Sí, fue uno de los primeros, fue el primero, realmente, antes de Pablo, ¿va? Entonces dice, incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Entonces tenemos que cuidar lo que hacemos, nuestro comportamiento, porque los demás nos ven, los demás nos imitan. O si, no, pues si la pastora hace eso, pues yo también. O si el que es cristiano lo hace, pues yo también. No, pues ha de estar bien donde lo hace, ¿no? Y cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, ahí Pablo ya ven que no era tan prudente. Aquí vemos un poquito la imprudencia. O sea, se da. Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Entonces Pablo ahí se pone con Pedro a refutar. En el 15 dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos, y pone entre comillas, pecadores como los gentiles. O sea, por ser judío ya me da otra etiqueta, ¿no? Otra etiqueta. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Esa es la verdad del evangelio. ¿Qué es lo que te hace salvo? Creer en Jesucristo. Eso es lo que te hace salvo. Dice, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios
por la fe en Jesucristo, no por la obediencia a la ley. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. No porque hayamos obedecido la ley, o no porque seas buena persona, o no porque te comportes bien, qué bueno. Son principios de vida. Si tú eres una buena persona, qué bueno. Qué bueno. Pero tú eres salvo por creer en Jesucristo. Tú eres salvo por haber entregado tu vida a Él, por reconocerlo y por no dejar de creer en Él. Porque pudiste haber un día hecho una decisión y creerte salvo. Así dice otra parte. Les digo que hoy no sabía ya ni por dónde. Hay otra palabra en la que dice que muchos que crean ser salvos, cuídense. Vean. Porque puede ser que tú creas que eres salvo, que entregaste tu vida a Cristo, pero te estés deslizando. ¿Sí? Entonces, dice, sigue aquí más adelante, ¿por qué es lo que te hace, qué es lo que te justifica el que hayas creído en Jesucristo? Cuida el no perder eso. Esa es la sana doctrina. No agregarle ni sumarle nada. ¿No? Aquí decían ellos, aquí ya Pablo habla de que si la ley o no la ley, por eso es importante conocer la ley, para saber la esencia de lo que decía el Padre. Y aquí decían, los judíos se basaban en la ley. ¿Por qué? Pues porque en eso habían crecido. Eso es lo que se les había enseñado. Era obvio. Al contrario, si no seguían la ley mosaica, yo creo que estaban en el error, ¿no? O sea, ellos habían crecido en eso. Eso es lo que se les enseñó. Aquí el evangelio fue que se abrió para los gentiles, pero nosotros no conocemos nada. No conocíamos ese Dios que ellos se les presentó siglos mucho más atrás, ¿sí? Y dice en el 17, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Y ahí empieza una discusión entre Pedro y Pablo. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya echa abajo. Y aquí lo que Pablo empieza a hablar con Pedro es: seamos cristianos de una sola pieza. Pedro se intimidaba porque los judíos son gruesos, ¿no? Son gruesos en sus formas, en sus doctrinas, son gruesos. Entonces decía Pablo, un poco cuadrados, exacto. Entonces Pedro decía, no, si me ven me van a linchar que estoy comiendo y compartiendo los alimentos con alguien no circuncidado. Le tenía miedo. Les tenía miedo. Entonces, aprendamos a defender lo que creemos en Cristo, lo que es nuestra sana doctrina, lo que es la sana doctrina. Y aunque creamos que nos van a linchar, ¿no? Pedro por eso le tenía miedo, ¿no? Tenía terror a sus hermanos judíos y dijo, no, pues mejor aquí sí soy de otra forma, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, no, tenemos que aprender a que tengo que ser lo que soy, hijo de Dios, aquí y donde yo me pare. Aunque quizás me puedan linchar, o tú crees que te van a linchar, porque eso más bien es un problema en tu mente. O quizás sí se burlen de ti, o quizás sí se burlen de ti. Comentábamos el viernes, porque a veces nos afecta el hablar de Cristo o comportarme como cristiano, porque quizás no entendemos la magnitud del Dios en el que hemos creído. Nuestra mente finita de humano no alcanza
a entender el Dios que nos ha salvado y del que ahora yo soy su hijo. Porque si lo alcanzara a entender mi mente, pues ¿qué? Que los demás se burlen. ¿Qué? Que los demás me linchen. Yo creo en el verdadero. Y eso que sea tu pilar, yo creo en el que es verdadero, eternamente. En el que vino a morir por mí. Y por el que quiera ser salvo, el que quiera arrepentirse, porque el Evangelio de eso habla. ¿De qué habla? De que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos todos los días. Por eso en el Antiguo Testamento les dijo, construyan un tabernáculo. Necesitas todos los días ir a su presencia y pedirle perdón por lo que hoy hiciste mal, porque todos los días hacemos cosas mal, todos los días lo ofendemos. Esa es la esencia del Evangelio, que necesitamos pedir perdón, reconocer que pecamos, reconocer que Él es un Dios santo y que Él, no hay cabida en Él, no puedes tener una relación con Él si tú no te arrepientes. Por eso es importante cuando tú oras, aunque eres hijo de Dios, oras, pedirle primero perdón a Él, para que tengas acceso a su presencia. No puede haber combinarse lo santo con el pecado, no puede. Por esto necesitas hacer ese tabernáculo en tu vida. El reconocer que soy pecador, reconocer que hoy pensé lo malo, hoy hice lo incorrecto. Y Dios te quiere que eso sea algo que tú sepas todo, siempre, sea un estandarte en tu vida. Todos los días tengo que ponerme a cuentas con Él. Y no cambiarle nada, ni agregarle a nada. Porque a veces la gente del mundo se cree buena, porque es buena. Pero aquí mismo, el mismo Pablo discute con Pedro, pues la ley no me justifica, la ley no me salva. El que tú seas buena persona no te salva. Y porque en un evangelio aparte dice que el peor pecado es no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ese es el peor pecado. Entonces, hoy gozamos en una libertad en Cristo que no la perdamos por nadie. Nadie vale la pena. Nadie vale la pena de estar mal con Dios. O sea, de avergonzarte de lo que crees o de no defender lo que crees en Cristo por alguien. Si es tu amigo, no se va a burlar de ti. Si te ama, no te va a agredir. ¿Va? Vamos a ponernos de pie. Yo les voy a pedir que hoy, primero vamos hoy a hacer la Santa Cena, entonces tenemos que pedir perdón. Es importante estar a cuentas con Dios. Entonces hoy les voy a pedir que ahorita vamos a pedirle perdón a Dios si alguna vez pues me avergoncé, me quedé callado, hice como que, chino, yo no soy, ¿no? Yo no soy de eso, no soy yo, ¿no? Y es el clásico en la escuela. El clásico en la escuela, porque el que está enfrente de ti es el maestro y el que se atreve a hablar de Dios como si no lo fuera, ¿no? Y a veces no defiendes, y no se trata de que defiendas y te pongas en una polémica, simplemente si es necesario. Yo me acuerdo de varios libros que me dejaban leer y que había que discutirlos y todo, y yo decía, bueno, el libro dice, ¿no?, que yo inventé a Dios, y como yo lo inventé, pues lo creé como yo soy, ¿no?, con esta fisonomía y con estas características. Eso dicen los libros, y a veces la gente cree que eso está por encima de lo que es la palabra de Dios. A veces el mundo cree que eso está por encima de lo que Dios mismo inspiró en esta tierra para dejarnos a nosotros.
Pero la Biblia dice que no. Yo fui creado a la imagen de Dios. ¿A la imagen en qué? ¿En esto físico? Yo fui creado a la imagen de Él y a su semejanza en gobierno. Vine a gobernar esta tierra. Lo físico, no te quedas a ese nivel. Dios me hizo a su imagen para que gobernara, para que viniera como rey a esta tierra, a ejercer su dominio, su autoridad. Y eso yo ponía en mis libros, en mis trabajos. Más de uno, un día sí me pasó y se los comparto. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es Aguamarín? Y luego para colmo mi nombre. Dije, ya valí. ¿Y por qué se atrevió a decir eso? Sí me lo dijeron. Porque yo lo creo. Creo firmemente en esto. El maestro terminó diciendo, es que esto que usted escribió es hermoso. Así, Entonces, pero tú no tienes que atreverte a defender lo que crees. Si no te atreves a defender, entonces ¿en qué crees? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En qué Dios crees? Les digo un incircunciso, por llamarlo igual que Pablo, ¿no? Que si estaba circuncidado, ¿no? O que el Pedro, ¿no? Así un incircunciso terminó diciendo delante de todos mis compañeros, esto que escribí es hermoso. Amén. Tú tienes que defender que crees en donde estés, a pesar de que puedas reprobar, puedas ser la burla, puedas ser exhibido. Eres cristiano y los demás te van a imitar porque la gente te ve. Tú tienes que aprender a defender lo que estás creyendo, tus bases. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle primero perdón a Dios. Yo hoy te pido que hagas esa conciencia de hoy, de decirle, Señor, perdóname. ¿Sí? Con tus palabras, yo nada más soy un instrumento que te ayuda, pero tú tienes que decirlo, tienes que salir las palabras de tu corazón. Vamos a orar. Señor, en esta hora, yo primero me quiero poner a cuentas contigo. Yo te pido perdón, Señor, por todo pecado que he hecho, ya sea físicamente o en mi mente o en mis intenciones de mi corazón. Yo te pido hoy perdón. Perdóname, Señor, si a veces te tomo a ti como un diosito o como simplemente como un ídolo al que puedo ir a pedirle cuando lo necesito y no veo la esencia de lo que tú, la magnificencia de lo que eres Dios, Señor. El Dios que creó todo, el dador de vida, el que es el eterno, Padre. Hoy te pido perdón. Perdóname si mi mente no cabe, no entiende la magnitud de lo que tú eres, de tu grandeza, Señor. Pero hoy quiero, Señor, yo te pido que hoy tú me des el valor, Señor. Me ayudes a entender en el Dios que me ha perdonado. Me ayudes a entender la magnitud del que tú, Señor, hayas venido a entregar tu vida por mí. Y que me hayas dado, Señor, el lugar de hijo. El lugar de hijo, Señor. Quiero entenderlo. Abre mi mente. Hoy di con tus palabras. Yo te pido que tú derribes todo argumento, todo límite en mi mente. Todo límite, Señor, que no me permite entender, Señor, el que ahora yo soy tu hijo. El que ahora yo tengo una vida eterna por ese sacrificio que hiciste en esa cruz. Y que ahora yo soy perdonado y soy justificado y puedo tener un acceso a tu presencia. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entenderlo, Señor, lo que tú hiciste por mí. Ayúdame a entender, Padre, el que tú me hiciste a tu semejanza, a tu imagen, Padre. Para venir, Señor, a gobernar, Señor. No a ser esclavo del pecado. No a seguir siendo esclavo de mis limitaciones,
no para seguir siendo esclavo, Padre, de mis concupiscencias, no para seguir siendo esclavo de mis límites. Tú me hiciste a tu imagen y a tu semejanza, Padre, para gobernar, para ser rey, Señor, para ejercer tu dominio y tu autoridad en esta tierra. Ayúdame que mi mente, Señor, no esté limitada y pueda entender esta palabra, Señor. Ayúdame, mi Dios. Hoy te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y te reconozco. Ayúdame a reconocerte delante de los demás. Donde yo me pare, donde yo esté, ayúdame a reconocerte como mi Dios. Que yo no me limite, Señor, que no me dé pena, que no me dé vergüenza, que no me dé miedo. Que yo esté dispuesto incluso a morir por ti, Señor. Gracias, Señor, te doy. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Toda la gloria, Padre, es para ti. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero